Hay historias que comienzan con un final y terminan con un nuevo comienzo. Esta es una de ellas. Imagínate esto, una mujer sola, en medio de una tormenta de nieve que parece querer borrar el mundo entero. Está dentro de un granero viejo, oscuro, tan frío que su aliento se convierte en nubes blancas frente a su rostro. Sus manos tiemblan mientras sostienen algo que acaba de desenterrar de debajo del heno podrido y la tierra congelada. No es el frío lo que hace temblar sus manos. Es otra cosa, algo mucho más profundo. Lágrimas ruedan por sus mejillas, cayendo sobre ese objeto antiguo que aprieta contra su pecho como si fuera lo único real en este momento. Sus labios se mueven, susurrando palabras que apenas se escuchan sobre el aullido del viento. Entonces era esto. Siempre estuvo aquí. ¿Qué encontró? ¿Por qué llora así? ¿Y por qué está en ese granero abandonado mientras afuera la nieve cae sin piedad? Pero eso lo vamos a descubrir juntos. Porque esta historia tiene secretos enterrados tan profundo que tardaron décadas en salir a la luz. Tiene traiciones que destrozan el alma. Tiene dolor que parece eterno. Pero también tiene algo más. Algo que ella todavía no sabe, pero que está a punto de cambiar su vida para siempre. Y te digo una cosa, cuando llegues al final de esta historia, vas a entender por qué a veces las peores tormentas de nuestra vida son las que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo importante. Si quieres saber qué fue lo que esta mujer encontró en ese granero, si quieres descubrir el secreto que cambió todo, entonces quédate hasta el final de esta historia. No te vayas, porque te prometo que lo que viene va a tocarte el corazón de una manera que no esperas. Y si esta historia te llega, aunque sea un poquito, suscríbete al canal. Hay muchas más historias así esperándote. Dale, no seas gacho. Apóyame con tu suscripción. ¿Va? Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo esto. 8 años antes de esa noche en el granero, había una muchacha llamada Soledad. Tenía 26 años y vivía en un pueblito perdido entre las montañas del norte, de esos lugares donde todo mundo se conoce y las noticias vuelan más rápido que las golondrinas en primavera. Soledad no era de esas mujeres que llaman la atención apenas entran a un lugar. No era la más bonita ni la más platicadora. Era más bien calladita, tímida, de esas que se sonrojan cuando alguien les dice un cumplido. Pero tenía algo especial en las manos, un don que su mamá le había enseñado desde chiquita. Cosía como los mismísimos ángeles. Sus bordados eran tan finos, tan delicados, que las novias del pueblo y de pueblos vecinos hacían fila para que ella les hiciera sus vestidos de boda. Sus manteles tenían flores tan perfectas que parecía que en cualquier momento iban a soltar perfume. Sus rebozos eran tan suaves que acariciarlos era como tocar una nube. Vivía con su mamá, doña Amparo, en una casita que había pertenecido a la familia desde que Soledad tenía memoria. Era una casa sencilla, de adobe y vigas de madera, con un corredor lleno de macetas con geranios y un pequeño huerto donde su mamá cultivaba cilantro, epazote y hierbabuena. Nada del otro mundo, pero era su hogar, su refugio, su mundo entero. Doña Amparo era viuda desde que Soledad tenía 12 años. Su esposo había muerto en un accidente mientras trabajaba en la mina del pueblo vecino. Desde entonces, madre e hija se habían vuelto inseparables. Amparo era una mujer fuerte, de esas que no se quiebran fácil, pero los años y el trabajo duro habían empezado a cobrarle. Su corazón ya no era lo que era. El doctor del pueblo le había dicho que se cuidara, que no se agitara, que evitara los sustos y las emociones fuertes. Soledad cuidaba a su mamá como un tesoro. Le preparaba sus tés de hierbas, le cocinaba sus comidas favoritas, se aseguraba de que tomara sus medicinas. Por las tardes, mientras Soledad bordaba junto a la ventana aprovechando la luz del sol, doña Amparo se sentaba en su mecedora vieja a tejer calcetines y a contarle historias de cuando era joven. La vida era tranquila, predecible, segura. Soledad no pedía mucho. Tenía su trabajo, tenía a su mamá, tenía su casita. Claro que a veces
cuando veía pasar a las parejas jóvenes del pueblo tomadas de la mano, o cuando alguna clienta venía toda emocionada a encargarle su vestido de novia, sentía un pequeño vacío aquí en el pecho, un suspiro que se le escapaba sin querer. Ella también quería eso, una familia propia, alguien que la mirara con amor, hijos que llenaran la casa de risas. Pero ya tenía 26 años y en esos tiempos, en esos pueblitos, una muchacha de 26 sin pretendientes era casi una solterona. Las malas lenguas del pueblo ya empezaban a decir que se iba a quedar a vestir santos, que se le iba a pasar el tren. Doña Amparo le decía: «No te apures, mija. Dios sabe cuándo y con quién. Lo importante es que no te cases por casarte, que sea con alguien que te valore, que te respete, que te haga feliz». Y Soledad asentía, confiando en esas palabras, confiando en que algún día, cuando tuviera que pasar, pasaría. Lo que ella no sabía es que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba, y que no iba a ser como lo soñaba. Fue un martes por la tarde cuando lo conoció, un día común y corriente que se convertiría en el inicio de todo. Soledad estaba en el mercado del pueblo comprando hilo y tela cuando un hombre se acercó al puesto de al lado. Era forastero, eso se notaba de lejos. Vestía mejor que los hombres del pueblo, con un saco de paño oscuro y sombrero de fieltro que no tenía ni una mancha de polvo. Tenía como 32 años, tal vez 33, con bigote bien recortado y una sonrisa que mostraba dientes parejos y blancos. El hombre venía vendiendo herramientas, martillos, clavos, sierras, bisagras, todo lo que los carpinteros y herreros pudieran necesitar. Se llamaba Patricio y, según contaba, viajaba de pueblo en pueblo haciendo negocios. Ese día, Patricio compró tela en el mismo puesto donde estaba Soledad, y cuando la vio, se quitó el sombrero y le sonrió con esa sonrisa que ella después aprendería a reconocer. Esa sonrisa que él usaba para conseguir lo que quería. «Buenas tardes, señorita», le dijo. «¿Usted también es costurera?» Soledad se puso colorada. No estaba acostumbrada a que los hombres le hablaran así, con esa seguridad, con esa mirada directa. Asintió bajito. «Sí, señor, hago vestidos y bordados». «Se nota que tiene buen ojo para las telas», dijo él, señalando lo que ella había elegido. «Apuesto a que sus trabajos son hermosos». Y así empezó la conversación. Patricio preguntó. Soledad respondió. Él hablaba bonito, con palabras que ella no escuchaba seguido. Le contó de los lugares que conocía, de las ciudades grandes donde había estado. La hacía reír con sus historias. La hacía sentir interesante, especial. Antes de irse ese día, Patricio le dijo: «Voy a volver al pueblo el próximo mes. Me gustaría venir a ver sus trabajos, si me lo permite. Tal vez pueda ayudarla a vender en otros pueblos». Soledad no supo qué decir. Balbuceó un «sí, claro», y se fue casi corriendo a su casa, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Esa noche, mientras cenaba con su mamá, no pudo evitar contarle del encuentro. Doña Amparo la escuchó con atención y luego dijo con una sonrisa: «Ay, mija, se te nota en los ojitos. Nomás ten cuidado, ¿eh? Los hombres que hablan tan bonito a veces tienen lengua de azúcar pero corazón de piedra». Soledad le prometió que tendría cuidado, pero en el fondo ya estaba emocionada, ya estaba imaginando cosas. Patricio regresó al pueblo tal como prometió, y luego otra vez, y otra más. Cada vez que venía, buscaba a Soledad. Le traía pequeños regalos, un listón de seda, un pañuelo bordado que había comprado en otro pueblo, dulces de leche. Le pedía que le enseñara sus trabajos y se quedaba admirándolos por horas, diciendo que nunca había visto cosa más bella. Hablaban de todo. Él le contaba de su vida, de cómo había quedado huérfano de joven y había tenido que abrirse camino solo en el mundo. Le hablaba de sus sueños de tener un negocio grande algún día, de sentar cabeza, de formar una familia. Y cuando la miraba, Soledad sentía que él veía algo en ella que nadie más había visto antes. Los meses pasaron. El pueblo entero ya sabía que Patricio venía a cortejar a Soledad.
Las vecinas le decían que había pescado buen marido, que era un hombre trabajador y presentable. Doña Amparo, aunque al principio desconfiaba, empezó a ablandarse. Patricio era amable con ella, la trataba con respeto, le traía remedios caros para su corazón que no se conseguían en el pueblo. Y un día, después de casi un año de cortejo, Patricio le pidió a Soledad que se casara con él. Se hincó frente a ella en el corredor de la casa, con doña Amparo como testigo, y le dijo: «Soledad, eres la mujer más buena y noble que he conocido. No tengo mucho que ofrecerte, pero te prometo trabajar duro para darte una vida digna. Y también prometo cuidar de tu mamá como si fuera la mía. ¿Me aceptas como tu esposo?» Soledad, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. La boda fue sencilla pero bonita. Se casaron en la iglesia del pueblo un sábado por la mañana. Soledad llevaba un vestido que ella misma había cosido, blanco como la nieve, con bordados de rosas en el cuello y las mangas. Patricio llevaba su mejor traje. Doña Amparo lloraba de emoción en la primera banca. Después de la ceremonia hubo un convivio en la casa. Los vecinos trajeron comida. Alguien tocó la guitarra. Bailaron y rieron hasta el anochecer. Soledad sentía que su corazón iba a explotar de felicidad. Por fin tenía lo que tanto había soñado. Por fin tenía un esposo, una familia propia. Lo que la hacía aún más feliz era que Patricio había aceptado mudarse a la casa de ellas. Dijo que no quería separar a madre e hija, que él no tenía casa propia de todos modos, porque siempre andaba de viaje, y que le parecía perfecto vivir allí. Era algo poco común que el hombre se mudara a casa de la esposa, pero a Soledad le pareció una bendición. No tendría que dejar a su mamá enferma. Podrían seguir cuidándola juntos. Los primeros meses fueron como un sueño. Patricio seguía viajando por su trabajo, pero ahora regresaba a casa de Soledad. Cuando estaba en el pueblo, la ayudaba con las cosas pesadas, arreglaba lo que se descomponía en la casa. Platicaba con doña Amparo en las tardes. Era cariñoso, atento, detallista. Soledad se sentía la mujer más afortunada del mundo. Todas las noches le daba gracias a Dios por haberle mandado un hombre así, por haberle dado esa vida. Pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y a veces, las personas que parecen más perfectas son las que esconden los secretos más oscuros. El primer año de casados pasó volando. Soledad seguía con su trabajo de costura, que cada vez le iba mejor. Las clientas llegaban de pueblos cada vez más lejanos. Patricio también parecía tener éxito en su negocio. Siempre traía dinero a la casa, siempre había para la comida y los gastos. Doña Amparo estaba contenta. Su salud se había estabilizado un poco. Ver a su hija feliz le daba fuerzas para seguir adelante. Todo parecía ir bien. Demasiado bien, tal vez. Fue en el segundo año cuando empezaron las señales, pequeñas al principio, tan pequeñas que Soledad las ignoraba. Se decía a sí misma que estaba imaginando cosas. Patricio empezó a viajar más, mucho más. Antes se iba 2 o 3 días y regresaba. Ahora se iba semanas enteras. El negocio está creciendo, decía. Tengo que ir más lejos para conseguir mejores tratos. Es por nuestro futuro, mi amor. Y Soledad le creía. Claro que le creía. ¿Por qué no habría de creerle? Pero había cosas raras. Cuando regresaba de esos viajes largos, llegaba cansado, distante. Ya no era tan cariñoso como antes. Llegaba, comía, decía que estaba agotado y se iba a dormir. En las mañanas salía temprano, siempre con prisa, siempre con algo urgente que hacer. Soledad notó que su ropa a veces olía diferente. No mal, pero diferente. Un perfume que ella no usaba, dulce, floral. Cuando le preguntaba, él decía que había estado en casas de clientas, que seguramente era eso. Empezaron a llegar cartas para él, cartas que él guardaba rápidamente en el bolsillo, sin abrirlas frente a ella. Son de proveedores, asuntos de negocios, decía. Pero si eran solo negocios, ¿por qué las escondía? Una vez, Soledad lavaba la ropa de Patricio y encontró un pañuelo en el bolsillo de su pantalón. Un pañuelo de mujer, bordado con iniciales que ella no reconocía, RM.
Cuando le preguntó, él se enojó. Le dijo que era de una clienta que se lo había prestado porque él estaba sudando, que por qué desconfiaba de él, que si no le tenía fe entonces para qué se habían casado. Soledad se sintió terrible. Le pidió perdón. Se dijo a sí misma que estaba siendo tonta, celosa sin razón. Su mamá le había enseñado que una buena esposa confía en su marido, que no debe ser mal pensada, así que guardó silencio. Tragó sus dudas. Siguió adelante. Los vecinos empezaron a hacer comentarios. Doña Petra, la chismosa del pueblo, le dijo un día en el mercado: «Ay, Soledad, qué suerte tienes con tu Patricio que viaja tanto. Ha de conocer un mundo de gente, ¿verdad?». Y la forma en que lo dijo, con esa sonrisita medio chueca, hizo que a Soledad se le revolviera el estómago. Don Rutilio, el dueño de la cantina, una vez le comentó a doña Amparo: «Qué curioso, el otro día había a alguien igualito a Patricio en el pueblo de al lado, con una muchacha. Pero no pudo haber sido él. Seguro fue mi vista que ya no es la de antes». Doña Amparo no le contó eso a Soledad de inmediato, pero sí empezó a observar más a su yerno, y lo que veía no le gustaba. Las ausencias largas, las excusas vagas, la forma en que evitaba las preguntas directas. Una noche, cuando Patricio estaba de viaje, Amparo se sentó con su hija y le dijo: «Mija, ¿tú eres feliz de verdad?». Soledad levantó la vista de su bordado, sorprendida. «Claro que sí, mamá. ¿Por qué preguntas?». «Es que, no sé. Siento que algo no anda bien. Patricio cada vez está menos aquí. Y cuando está, parece que su mente anda en otro lado. Son los negocios, mamá. Está trabajando mucho por nuestro futuro, por todos nosotros». Amparo suspiró. Quiso decir más, pero se calló. No quería meter ideas en la cabeza de su hija. Tal vez ella estaba siendo la malpensada. Tal vez todo estaba bien y ella solo se estaba preocupando de más. Pero las madres sienten cosas, y Amparo sentía una piedra en el pecho que cada día pesaba más. Pasaron 3 años más así. 3 años de ausencias cada vez más largas, de excusas cada vez más elaboradas, de una distancia que crecía como enredadera venenosa entre Soledad y Patricio. Soledad se aferraba a los buenos momentos, a las veces que él llegaba con un regalo bonito, a las noches ocasionales cuando él era cariñoso como antes, a las promesas que hacía de que pronto iban a tener hijos, de que pronto todo iba a mejorar, de que solo necesitaba un poco más de tiempo para establecer bien el negocio. Ella quería creer, necesitaba creer, porque admitir la verdad, admitir lo que en el fondo de su corazón ya sabía, eso sería demasiado doloroso. 5 años después de la boda, en un día frío de noviembre, la vida de Soledad se partió en 2. Era por la mañana. Patricio estaba de viaje, como siempre. Soledad estaba bordando junto a la ventana cuando escuchó que tocaban la puerta. Un toque insistente, desesperado. Al abrir, se encontró con una mujer que nunca había visto. Era joven, tal vez 23 o 24 años. Estaba embarazada, muy embarazada, y lloraba. «¿Es usted Soledad?», preguntó la mujer entre sollozos. «Sí. ¿Quién es usted? ¿Qué pasó?». La mujer se llevó las manos a la cara. «Dios mío, es cierto entonces, es cierto. ¡Ay, Dios mío!». Doña Amparo salió al corredor al escuchar el alboroto. «¿Qué sucede aquí? ¿Quién es usted, muchacha?». La mujer levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. «Mi nombre es Refugio, y vengo a hablar sobre Patricio». El corazón de Soledad dio un vuelco. «¿Patricio? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Le pasó algo? ¿Tuvo un accidente?». «No». Refugio negó con la cabeza. «No tuvo ningún accidente. Él está bien, demasiado bien». Su voz se llenó de amargura. «No entiendo. ¿Qué está tratando de decir?». Refugio respiró hondo, como si juntara valor, y entonces soltó las palabras que destruirían todo. «Patricio es el padre de mi hijo, y de este bebé que estoy esperando». El mundo se detuvo. Soledad sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. No podía pensar. Eso no es cierto», logró decir.
Usted está mintiendo. ¿Por qué vendría aquí a decir esas mentiras? Ojalá estuviera mintiendo, dijo Refugio, y su voz se quebró otra vez. Ojalá todo esto fuera una horrible mentira, pero no lo es. Tengo un hijo de 3 años, se llama Miguelito, y Patricio es su padre. Yo no sabía que él estaba casado. No sabía nada de usted. Él me dijo que era soltero, que vivía solo, que sus viajes eran por trabajo. Yo le creí todo. Doña Amparo se acercó, su cara pálida. Muchacha, estás diciendo que Patricio tiene otra familia. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Refugio se secó las lágrimas con la manga. Vivo en Pueblo Nuevo, a 2 días de aquí. Patricio me buscó hace 4 años. Me enamoré como tonta. Tuvimos a Miguelito. Él me prometió que se casaría conmigo, pero siempre había alguna excusa. Que no era el momento correcto, que tenía deudas que pagar primero, que pronto. Y yo esperé. Y ahora estoy esperando otro hijo suyo. ¿Y cómo averiguaste de mí?, preguntó Soledad, su voz apenas un susurro. Hace una semana fui al pueblo donde él dice que compra las herramientas para su negocio. Quería darle una sorpresa, y resulta que allí todo mundo lo conoce. Y conocen a su esposa, la costurera de las Cruces, dijeron. Me dieron su nombre, su dirección, todo. Patricio les ha estado mintiendo a todos. A mí me presentaba como su prometida cuando iba conmigo. A usted la presenta como su esposa aquí. Él es un mentiroso, un maldito mentiroso. Soledad sintió que las piernas no la sostenían. Se tambaleó y su mamá la sujetó del brazo. Mija, ven, siéntate. Pero Soledad no quería sentarse, no quería respirar, no quería existir. Tiene que estar equivocada, dijo, aferrándose a cualquier esperanza. Tal vez es otro Patricio. Hay muchos Patricios. Refugio metió la mano en su bolso y sacó una fotografía. ¿Este es su esposo? Soledad tomó la fotografía con manos temblorosas. Era Patricio. Sin duda era él. Estaba sonriendo, con un niño pequeño en brazos. El niño tenía su misma nariz, sus mismos ojos, y junto a ellos estaba Refugio, abrazándolos a ambos. La fotografía se le cayó de las manos. Soledad sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo había sido una mentira. Los 5 años de matrimonio, las promesas, el amor que creyó que era real, todo era falso. Lo siento, dijo Refugio, y su voz sonaba genuina. No vine aquí a lastimarte. Vine porque necesitaba saber la verdad, porque él no me contestaba. Se había desaparecido desde hace 2 semanas y yo estaba desesperada. Ahora sé por qué. Seguro anda por aquí, contigo, mientras yo lo espero allá como idiota. Doña Amparo abrazó a su hija, quien había empezado a temblar. Ya, mija, ya, tranquila. Pero Soledad no podía tranquilizarse. El llanto salió de ella como un torrente, un llanto profundo, desgarrador, de esos que duelen en lo más hondo del alma. Refugio se quedó allí un momento más, viéndolas. Luego dijo bajito: cuando regrese, díganle que fui a casa de mis padres, que no quiero volver a verlo, que se quede con la familia que escogió tener. Y se fue, caminando despacio, una mano en su vientre abultado. El resto del día fue un borrón. Soledad no recordaría después cómo pasaron las horas. Solo recordaría el dolor inmenso, aplastante, que no la dejaba respirar. Patricio llegó esa noche, como si nada. Entró silbando, con una sonrisa en la cara. «Buenas noches, familia. ¿Cómo están mis mujeres favoritas?» Doña Amparo fue la que habló. Se plantó frente a él con una mirada que podría congelar el infierno. «¿Dónde estabas, Patricio?» Él parpadeó, sorprendido por el tono. «Pues, trabajando, como siempre. ¿Por qué? ¿Trabajando? ¿O con tu otra familia?» El color se le fue de la cara. ¿Qué estás diciendo? Vino una muchacha hoy. Refugio se llama. Vino a buscarte. Nos contó todo. Patricio miró a Soledad, que estaba sentada en una silla con la mirada perdida. «Mi amor, yo puedo explicar». «No,
dijo Soledad, y su voz sonaba muerta. No hay explicación que valga. Fue un error, un desliz, pero tú eres a quien amo. Tú eres mi esposa de verdad. ¿Tu esposa de verdad? Soledad soltó una risa amarga. Tienes un hijo con ella, un hijo, y otro en camino. ¿Cómo fue eso un desliz? Patricio se pasó las manos por el cabello. Buscaba palabras, excusas, pero no había excusa posible. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento muchísimo. Yo estaba confundido. Ella me buscó, yo no quería, pero pasó, y luego no supe cómo salir de la situación. 5 años, Patricio, gritó Soledad, levantándose de golpe. 5 años de mentiras. ¿Cuándo pensabas decirme? Nunca. Ibas a seguir así toda la vida. Yo iba a arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo? ¿Desapareciendo a tus otros hijos? Él no supo qué responder. Se quedó allí parado, con la cabeza agachada. Doña Amparo señaló la puerta. Vete de esta casa, ahora mismo. Pero... ahora. Patricio miró una última vez a Soledad, esperando tal vez que ella dijera algo, que lo detuviera. Pero Soledad había volteado la cara. No quería verlo. No podía verlo sin sentir náuseas. Patricio recogió sus cosas esa misma noche. Metió su ropa en un morral, tomó sus herramientas. Antes de irse, intentó hablar de nuevo. Soledad, por favor. Vete con Refugio, dijo ella sin mirarlo. Vete con tus hijos. Ese es tu lugar. Nunca debiste estar aquí. Y él se fue. Se fue dejando atrás 5 años de mentiras, de engaños, de una vida falsa que nunca fue real. La puerta se cerró y Soledad se derrumbó en el suelo, llorando como no había llorado nunca en su vida. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Soledad había vivido jamás. No salía de su cuarto, no comía, apenas dormía. Cuando cerraba los ojos, veía la fotografía, veía a Patricio con su otro hijo, veía toda su vida convertida en una mentira. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan tonta, tan ciega? Las señales estaban allí, los viajes largos, las excusas, el perfume extraño, las cartas escondidas, todo estaba allí, pero ella había elegido ignorarlo, había elegido creer, y eso era lo que más dolía. No solo que él la hubiera engañado, sino que ella misma se había engañado. Se había mentido a sí misma porque la verdad era demasiado horrible de enfrentar. Las clientas llegaban a la casa preguntando por sus encargos. Doña Amparo les decía que Soledad estaba enferma, que volvieran en unos días. Pero pasaban los días y Soledad no mejoraba. Pasaban las semanas y ella seguía encerrada en esa oscuridad. El pueblo entero se enteró del escándalo. Por supuesto que se enteró. En los pueblos chicos no hay secretos que duren. Todos hablaban de la pobre Soledad, la costurera que había sido tan engañada. Algunos la compadecían, otros, los crueles, se burlaban. Seguro algo hizo ella para que su marido buscara fuera, decían las malas lenguas. Doña Amparo trataba de animar a su hija. Le llevaba comida a la cama. Le hablaba, le decía que todo iba a estar bien, que era mejor saber la verdad ahora que seguir viviendo en la mentira. Pero Soledad no escuchaba. No podía escuchar nada sobre el dolor que la consumía, y lo peor de todo era la culpa, la horrible culpa que sentía al ver a su mamá. Doña Amparo había empeorado desde el día de la revelación. La impresión, el disgusto, las lágrimas que había derramado junto a su hija, todo eso había afectado su corazón débil. Ahora Amparo caminaba con dificultad, se cansaba con el menor esfuerzo. Tenía que tomar más medicinas. Y Soledad sabía que era por su culpa, por haber traído a ese hombre a la casa, por no haber escuchado a su mamá cuando tenía dudas al principio, por haber sido tan necia. Esto es mi culpa, le decía a su mamá entre sollozos. Te estoy matando. Esto te está matando. No digas tonterías, mija, respondía Amparo, aunque su voz salía débil. Mi corazón ya estaba mal desde antes. No es tu culpa. Pero Soledad no le creía. Se sentía como veneno, como una maldición.
como si todo lo que tocaba se destruyera. Pasaron 3 meses así. 3 meses en los que Soledad se fue hundiendo más y más en ese pozo oscuro. Dejó de bañarse, dejó de peinarse, dejó de importarle si vivía o moría. De hecho, una parte de ella deseaba morirse. Deseaba desaparecer. Deseaba dejar de sentir ese dolor que la partía por la mitad cada día. Doña Amparo estaba desesperada. Su hija se estaba apagando frente a sus ojos y no sabía cómo salvarla. Rezaba todas las noches, pidiéndole a Dios que le devolviera a su Soledad, a su niña, a la muchacha alegre y soñadora que había sido. Y entonces llegó el invierno, y con él, la nevada más fuerte que el pueblo había visto en décadas. Era principios de diciembre cuando empezó a nevar. Al principio eran solo copitos suaves que se derretían al tocar el suelo, pero luego la nieve se volvió más intensa, y más, y más. En 2 días, el pueblo quedó cubierto por un manto blanco espeso. Las calles se volvieron intransitables. La gente se quedó en sus casas, quemando leña para mantener el calor. En la casa de Soledad y Doña Amparo, la situación se puso difícil. No habían preparado suficiente leña porque Soledad estaba tan hundida en su depresión que no había hecho los preparativos de invierno que normalmente hacía. Y Doña Amparo estaba demasiado débil para salir a buscar más. La tercera noche de la nevada, Amparo empeoró. Le subió fiebre alta. Empezó a toser con esa tos profunda que sonaba como si los pulmones se le fueran a salir. Se veía pálida, casi gris. Soledad salió de su estupor al ver a su mamá así. El miedo la despertó. «Mamá, necesitas un doctor. No hay forma de que venga un doctor con esta nevada, mija», respondió Amparo entre toses. «Entonces necesitas tus medicinas, tus tés de hierbas, el jarabe que te hace bien». «Se acabaron hace días», admitió la madre. Pero hay más, en el granero de atrás. Tengo guardadas varias cosas allí, hierbas secas, miel, hasta un poco de jarabe que preparé el año pasado. Ve por ellas, mija, por favor». Soledad miró hacia la ventana. Afuera la nieve caía furiosa, impulsada por un viento que aullaba como lobo hambriento. La última cosa que quería hacer era salir allá, pero su mamá la necesitaba. «Voy», dijo, y por primera vez en 3 meses se puso en movimiento. Se envolvió en todos los chales y rebozos que encontró. Se cubrió la cabeza con un pañolón grueso. Tomó la lamparina de aceite porque ya estaba oscureciendo. En el rincón del fondo, le indicó Doña Amparo, su voz débil, junto al fardo de heno viejo. «Allí están las cajas con las hierbas, y la leña seca está apilada a la derecha. Trae toda la que puedas, mija». Soledad asintió, pero antes de salir, su mamá la llamó una vez más. «Soledad». «¿Sí, mamá?» Los ojos de Doña Amparo brillaban con algo extraño. Urgencia mezclada con esperanza. «Busca bien en ese rincón, no te apresures. Busca bien». «¿Qué? No entiendo». «Solo busca bien. Y cuando encuentres algo, tú sabrás qué hacer». Soledad frunció el ceño confundida. Su mamá no estaba hablando con claridad. Seguro era la fiebre. «Está bien, mamá. Voy a buscar bien. No te preocupes». Salió al exterior y el frío la golpeó como bofetada. La nieve le entraba por todas partes. El viento la empujaba. Apenas podía ver 2 metros adelante. Atravesó el pequeño patio trasero que ahora era solo un mar blanco. Sus pies se hundían en la nieve hasta las rodillas. El camino al granero normalmente tomaba medio minuto. Esa noche le tomó 5 minutos que parecieron una eternidad. Por fin llegó al granero. Era una construcción vieja, de madera oscura, con techo de lámina oxidada. Hacía años que casi no lo usaban, solo para guardar cosas viejas que no cabían en la casa. Soledad empujó la puerta. Chirrió al abrirse, resistiéndose. Entró y el olor a madera húmeda y heno podrido la recibió. Adentro hacía frío, pero al menos no había viento. Cerró la puerta tras de sí. Levantó la lamparina. La luz amarillenta apenas iluminaba el interior del granero. Había fardos de heno apilados, herramientas oxidadas colgando de las paredes,
cajas viejas, toneles vacíos. Soledad caminó hacia el fondo, donde su mamá le había indicado. Cada paso hacía crujir el piso de madera. Sus dientes castañeteaban del frío. Encontró el rincón. Vio el fardo de heno viejo que su mamá mencionó. A un lado había unas cajas de madera. Soledad las abrió. Efectivamente, contenían frascos con hierbas secas, un tarro con miel cristalizada y una botella con el jarabe casero que su mamá preparaba. Bien, ya tenía lo que venía a buscar. Ahora la leña. Pero cuando fue a girar para ir por la leña, su pie tropezó con algo. Casi se cae. Bajó la lamparina para ver qué era. Parte del piso de madera en ese rincón estaba levantada, como si alguien hubiera aflojado las tablas a propósito. Y debajo había algo enterrado en la tierra. Soledad se arrodilló. Su corazón, que llevaba meses latiendo despacio, sin ganas, empezó a acelerarse. ¿Qué era eso? Apartó las tablas flojas, metió las manos en la tierra fría. Sus dedos tocaron metal. Cavó más hasta que pudo sacar el objeto. Era una caja de metal vieja, cubierta de óxido. Tenía un candado antiguo que se veía tan frágil que parecía que se deshacería con el simple tacto. Soledad lo intentó. Jaló del candado y efectivamente se rompió. Los años lo habían dejado tan débil que se desmoronó en sus manos. Con manos temblorosas abrió la tapa de la caja y lo que vio adentro le robó el aliento. Dentro de la caja había varios objetos cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. Soledad los fue sacando uno por uno, con delicadeza, como si fueran tesoros frágiles. Había un diario, un cuaderno grueso con tapa de cuero gastado, atado con un cordón de cuero que se deshacía en las orillas. Había cartas, muchas cartas amarillentas, dobladas y amarradas con una cinta descolorida. Había fotografías viejas en sepia, con las esquinas dobladas por el tiempo, y había documentos, papeles formales con sellos y firmas. Soledad acercó la lamparina y abrió el diario con cuidado. En la primera página, con una caligrafía elegante y antigua, estaba escrito un nombre. Este diario pertenece a Eulalia Méndez de Alvarado, año 1921. Eulalia. El corazón de Soledad dio un vuelco. Ese era el nombre de su abuela, la mamá de doña Amparo, la mujer que había muerto cuando Soledad era apenas un bebé, demasiado pequeña para recordarla. ¿Por qué el diario de su abuela estaba enterrado en el granero? ¿Y por qué su mamá había insistido tanto en que buscara bien en ese rincón? Con manos temblorosas, Soledad empezó a leer. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas. Eulalia escribía sobre su día a día, sobre su trabajo como tejedora en una hacienda cercana, sobre el clima, sobre las festividades del pueblo. Pero luego, en una entrada fechada en marzo de 1922, el tono cambió completamente. Hoy mi mundo se acabó. Ramiro se fue. Me dejó. Estoy esperando un hijo suyo y él me dejó por otra mujer. Se llevó todo nuestro dinero. Me dejó sin nada, sin casa. Esta casa es rentada, sin ahorros, sin su apellido para este bebé que crece dentro de mí. El pueblo entero lo sabe ya. Puedo ver cómo me miran, con lástima, con desprecio. Las mujeres cuchichean cuando paso. Los hombres bajan la mirada. Soy la mujer abandonada, la tonta que no supo retener a su marido. No sé cómo voy a sobrevivir. No sé cómo voy a criar a este bebé sola. Tengo 24 años y siento que mi vida se acabó. Soledad sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Su abuela había pasado por lo mismo que ella. Había sido traicionada, abandonada, dejada sola. Siguió leyendo, página tras página, mientras afuera la nieve seguía cayendo y el viento aullaba. El diario documentaba los meses que siguieron, meses terribles. Eulalia escribía sobre el hambre, sobre las noches que pasó llorando, sobre cómo el casero la amenazó con echarla a la calle, sobre cómo las familias para las que trabajaba dejaron de darle empleo porque una mujer en su estado no era apropiada, sobre cómo tuvo que vender sus pocas joyas, sus vestidos buenos, hasta su anillo de bodas para comprar comida.
Hay días en que deseo no despertar, escribió Eulalia en una entrada. Días en que pienso que sería más fácil dejarme ir, pero entonces siento a este bebé moverse dentro de mí y sé que no puedo rendirme. Ella no pidió nacer. Ella no tiene la culpa de tener un padre cobarde y una madre tonta. Tengo que ser fuerte por ella. Aunque no sepa cómo, Soledad leía con lágrimas rodando por sus mejillas. Cada palabra resonaba en su propio dolor. Cada sentimiento que Eulalia había escrito, ella lo había sentido también. Pero luego, el diario empezó a cambiar. Poco a poco, las entradas se volvieron diferentes. Eulalia escribió sobre cómo había encontrado un tear viejo en un basurero. Lo había rescatado. Lo había reparado con sus propias manos. Escribió sobre cómo empezó a tejer mantas de noche, cuando el bebé, Amparo, dormía. Sobre cómo vendía esas mantas en el mercado, una por una. No gano mucho, escribió, pero gano, es mío, es honesto, y con cada manta que vendo, siento que recupero un pedacito de mí misma. Las páginas siguientes documentaban su progreso. Lento, doloroso, pero progreso al fin. Eulalia empezó a tener clientas regulares. Luego pudo comprar más hilos, mejores materiales. Luego pudo rentar un cuartito mejor. Luego, Soledad volteó varias páginas y encontró una entrada fechada 5 años después. Hoy firmé los papeles. La casa es mía, nuestra, de Amparo y mía. Nadie nos puede echar nunca más. Lloré tanto cuando el notario me entregó las escrituras que pensé que me iba a desmayar. Amparo, mi niña hermosa, tiene ahora 5 años y un techo que nadie nos puede quitar. Empecé con nada, menos que nada. Empecé hundida en el barro, sin esperanza. Y mira dónde estoy ahora. Si yo pude, cualquiera puede. El dolor no es el final, es solo el principio de algo nuevo. Más páginas, más años. Eulalia siguió creciendo, siguió luchando, ahorró cada centavo, compró terrenos pequeños cuando nadie los quería, los registró a nombre de su hija Amparo. En una entrada del año 1935, Eulalia escribió: Amparo tiene ahora 18 años. Es hermosa, inteligente, buena. Nada como su padre, gracias a Dios. Hoy le conté toda mi historia. Le mostré los terrenos que he comprado a su nombre. Le expliqué por qué hice todo esto. Para que ella nunca tenga que depender de un hombre para sobrevivir. Para que si algún día un hombre la lastima, ella pueda levantarse y seguir adelante. Le dije: hija, tú vales por ti misma, no por el hombre que está a tu lado. Recuérdalo siempre. Ella lloró y me abrazó. Me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía. Yo le dije que no, que solo era una mujer que decidió no quedarse tirada cuando la vida la tumbó. Soledad cerró el diario por un momento. No podía seguir leyendo. Las lágrimas le caían tan rápido que no podía ver las palabras. Su abuela que nunca conoció. Esa mujer había vivido lo mismo que ella. Había sentido el mismo dolor, la misma humillación, la misma desesperanza, pero no se había quedado allí. No se había hundido para siempre en ese pozo oscuro. Se había levantado, poco a poco, día a día. Se había reconstruido desde las cenizas, y lo había hecho no por ella misma. Lo había hecho por su hija, por Amparo, por la niña que no pidió nacer en esas circunstancias. Soledad abrió los ojos. Su mamá lo sabía. Por eso la había mandado aquí. Por eso le había dicho que buscara bien. Amparo sabía que este diario estaba enterrado aquí. Sabía lo que Soledad necesitaba encontrar. Con manos temblorosas, Soledad revisó el resto del contenido de la caja. Las cartas eran de gente que Eulalia había ayudado a lo largo de los años. Agradecimientos, bendiciones, palabras de amor y respeto. Las fotografías mostraban a Eulalia en diferentes momentos de su vida, joven y triste en algunas, mayor y sonriente en otras, siempre con Amparo a su lado. Y luego estaban los documentos, escrituras de la casa, escrituras de 3 terrenos diferentes, un testamento escrito a mano. Soledad
Leyó el testamento a la luz temblorosa de la lamparina. Su abuela había dejado instrucciones claras. Los terrenos debían pasar a las mujeres de la familia. Debían venderse solo si una de ellas necesitaba comenzar de nuevo. Era un seguro, como Eulalia lo llamaba. Un seguro contra la crueldad de hombres sin honor. En la última página del testamento, Eulalia había escrito una nota. A la mujer de mi familia que lea esto. Si encontraste esta caja, es porque la necesitas. Es porque estás pasando por algo oscuro. Quiero que sepas que yo también pasé por eso. Y sobreviví. Y no solo sobreviví, florecí. Tú también puedes. No dejes que el dolor te defina. No dejes que la traición de alguien más te robe tu valor. Tú eres más fuerte de lo que crees. Mucho más fuerte. Levántate, mi niña. Levántate y construye la vida que mereces. Porque la vida que mereces no depende de ningún hombre. Depende solo de ti. Soledad se quedó allí, arrodillada en el piso frío del granero, abrazando el diario de su abuela contra su pecho. Lloraba. Lloraba como no había llorado en 3 meses. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperanza. Eran lágrimas de despertar. Por primera vez desde que Refugio había tocado a su puerta, Soledad sintió algo más que dolor. Sintió posibilidad. Si su abuela lo había hecho, ella también podía. Si Eulalia se había levantado de la nada absoluta, con un bebé en brazos y sin un centavo, entonces ella, Soledad, que tenía un oficio, que tenía una casa, que tenía a su mamá, ella podía hacerlo también. El dolor seguía allí. La traición seguía doliendo. Pero ya no era todo lo que existía. Ahora había también esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Soledad se levantó, guardó el diario, las cartas y los documentos de vuelta en la caja. La cargó junto con las hierbas que había venido a buscar. Tomó tanta leña como pudo cargar y salió del granero de regreso a la casa, caminando por la nieve que seguía cayendo, pero que ahora no le parecía tan cruel, porque Soledad acababa de encontrar algo más valioso que todo el oro del mundo. Había encontrado la prueba de que el dolor no era eterno, de que las mujeres de su sangre eran inquebrables, de que ella también lo era. Cuando Soledad entró a la casa, estaba empapada de nieve y temblando de frío, pero sus ojos brillaban de una manera que no habían brillado en meses. Doña Amparo estaba recostada en su cama, pálida y débil, pero cuando vio a su hija entrar cargando la caja de metal junto con las hierbas, sonrió. Una sonrisa débil, pero llena de significado. «¿La encontraste?», dijo Amparo. No era una pregunta, era una afirmación. Soledad dejó todo en el suelo y corrió a abrazarse con su mamá. «Mamá, mamá, ¿por qué nunca me contaste?». Amparo le acarició el cabello. «Porque no era el momento, mija. Cuando eres joven y feliz, no necesitas saber sobre el dolor de generaciones pasadas. Pero cuando te hundiste tanto estos meses, supe que había llegado el momento. Supe que necesitabas saber que no eras la primera y que no serías la última en levantarse. ¿Siempre supiste que la caja estaba allí? Desde que mi mamá me la mostró, poco antes de morir. Yo tenía 21 años. Me hizo jurarle que la dejaría allí, enterrada, hasta que alguna mujer de la familia la necesitara. El dolor llama al dolor, me dijo. Cuando llegue el momento, tú sabrás. Y yo lo supe, mija. Supe que este era el momento. Soledad lloraba mientras abrazaba a su mamá. Leí el diario, leí todo. La abuela sufrió tanto, mucho más que yo. Sí, pero mira lo que construyó desde ese sufrimiento. Esta casa donde vivimos, los terrenos que compró, la dignidad que recuperó. Todo eso lo hizo empezando desde menos que cero. Tú, mija, tienes mucho más de lo que ella tenía. Tienes tu oficio, tienes tus manos mágicas para coser, tienes esta casa y me tienes a mí. Pero tú estás enferma por mi culpa. No, Amparo la interrumpió con firmeza. Mi corazón ya estaba enfermo desde hace años. Lo que pasó con Patricio no ayudó, es cierto, pero no fue tu culpa. Ese hombre nos engañó a las dos. Él es el culpable, no tú. Y aunque mi tiempo en este mundo se esté acabando, no digas eso, mamá. Escúchame, Soledad.
Aunque mi tiempo se esté acabando, no me quiero ir sin saber que tú vas a estar bien, que te vas a levantar, que vas a honrar la sangre de Eulalia que corre por tus venas. Soledad asintió, limpiándose las lágrimas. Voy a hacerlo, mamá, lo juro. Voy a levantarme. Los terrenos, mija, léete bien los papeles. Esos terrenos ahora valen mucho. Están en zona donde el pueblo está creciendo. Si los vendes, tendrás dinero suficiente para rehacer tu vida, para pagar mis medicinas, para hacer crecer tu negocio, para lo que necesites. Soledad sacó los documentos de la caja. Los leyó con atención. 3 terrenos, escriturados a nombre de Amparo. Y según las notas que Eulalia había dejado, estaban en áreas que ahora eran codiciadas. Mañana, cuando pare la nevada, voy a ir al pueblo a averiguar, dijo Soledad con determinación. Voy a ver cuánto valen, y vamos a usarlos como la abuela Eulalia quiso, para que yo empiece de nuevo. Doña Amparo cerró los ojos, aliviada. Así se habla, mija, así se habla. Soledad preparó el té de hierbas para su mamá, le dio el jarabe, le puso paños fríos en la frente para bajar la fiebre, prendió la estufa con la leña que había traído, y esa noche, por primera vez en 3 meses, no se fue a dormir hundida en la desesperanza. Se fue a dormir con el diario de su abuela bajo la almohada y con una chispa de esperanza ardiendo en el pecho. La nevada paró 2 días después. El sol salió tímido entre las nubes, haciendo brillar la nieve como si el pueblo entero estuviera cubierto de diamantes. Soledad se levantó temprano, se bañó, se peinó, se puso un vestido limpio. Por primera vez en meses, se vio al espejo y no apartó la mirada con asco. Se vio realmente. Sí, se veía más delgada. Sí, tenía ojeras. Sí, había canas nuevas entre su cabello negro, pero también vio a una mujer que había sobrevivido, una mujer que llevaba sangre de guerrera en las venas. Voy al pueblo, le dijo a su mamá, que ya se veía mejor después de las hierbas y el descanso. Voy a ver lo de los terrenos. Ve con Dios, mija, y camina con la frente en alto. No tienes nada de qué avergonzarte. Soledad tomó los documentos y salió. El camino al centro del pueblo estaba medio despejado. La gente paleaba la nieve frente a sus casas. Cuando la veían pasar, algunos la saludaban con pena, otros con curiosidad. Soledad no bajó la mirada. Saludó de vuelta. Siguió caminando con paso firme. Fue a la oficina del notario, don Eusebio, un señor mayor que había conocido a su abuela Eulalia. Cuando Soledad le mostró los documentos, los ojos del notario se abrieron grandes. ¡Por Dios santo! Estos son los terrenos de doña Eulalia. Yo mismo hice estas escrituras hace décadas. ¿Tu mamá los está vendiendo? Quiero saber primero cuánto valen, dijo Soledad. Don Eusebio revisó los papeles, consultó sus libros, hizo algunos cálculos. Cuando levantó la vista, estaba impresionado. Muchacha, estos terrenos están justo donde el gobierno quiere poner la nueva carretera, y uno de ellos está en el límite donde van a construir la escuela nueva. Valen una fortuna. Si los vendes todos, tendrías más dinero del que tu abuela jamás imaginó. El corazón de Soledad latió fuerte. ¿Cuánto? El notario escribió una cifra en un papel y se lo pasó. Soledad lo leyó y casi se desmaya. Era verdad. Era una fortuna, suficiente para vivir sin preocupaciones por años, suficiente para pagar los mejores doctores para su mamá, suficiente para hacer crecer su negocio, suficiente para... Hay compradores interesados, continuó don Eusebio. De hecho, el gobierno mismo estaría dispuesto a comprar 2 de los terrenos ahora mismo. ¿Qué dices? Soledad pensó en su abuela, en todo lo que había luchado para comprar esos terrenos, centavo a centavo, en el propósito por el que los había comprado, para que las mujeres de su familia pudieran ser libres. Véndalos, dijo con voz firme. Los 3. Pero quiero el dinero en una cuenta a mi nombre. Y quiero que usted me ayude a hacer las cosas bien. Por supuesto, muchacha. Tu abuela fue una gran mujer. Me da gusto ver que su nieta tiene su misma fuerza. Los trámites tomaron 2 semanas. 2 semanas en las que Soledad se mantuvo fuerte, enfocada.
Ya no lloraba todo el día. Ya no se quedaba en cama mirando el techo. Empezó a coser de nuevo, poco a poco. Primero solo media hora al día, luego 1 hora, luego toda la mañana. Sus manos recordaban los movimientos. El hilo, la aguja, la tela, todo volvía a tener sentido. Las clientas empezaron a regresar tímidamente. Doña Soledad, ¿ya está mejor? Es que necesito un vestido. Y Soledad las recibía con una sonrisa que ya no era completamente falsa. Cuando el dinero de los terrenos llegó, Soledad lloró, pero no de tristeza, de gratitud, de asombro por cómo la vida da vueltas. Lo primero que hizo fue llevar a su mamá con el mejor doctor de la ciudad cercana, un cardiólogo que después de examinarla recetó medicinas nuevas, mejores. Doña Amparo empezó a mejorar. El color volvió a sus mejillas. Su respiración se hizo más fácil. Luego, Soledad invirtió en su negocio. Compró telas finas, hilos de todos los colores, cintas, botones, encajes. Mandó arreglar parte de la casa para hacer un taller más grande. Puso un anuncio en el periódico del pueblo vecino. Costurera profesional. Vestidos de novia, quinceañera y toda ocasión. Trabajos de calidad. Los pedidos empezaron a llegar. Muchos. Su fama como costurera se había extendido y ahora, con mejores materiales y más tiempo, sus trabajos eran aún más hermosos. Y Soledad hizo algo más. Algo que su abuela habría aprobado. Creó un pequeño fondo con parte del dinero. Un fondo para ayudar a mujeres del pueblo que estuvieran en situaciones difíciles. Viudas sin recursos, madres solteras, mujeres abandonadas. Les daba préstamos sin interés para que empezaran negocios pequeños, o simplemente les ayudaba con comida o medicinas cuando lo necesitaban. No lo hacía con publicidad, lo hacía en silencio, como su abuela había hecho en su tiempo. El pueblo empezó a hablar de Soledad de manera diferente. Ya no era la pobre muchacha que engañaron. Ahora era Doña Soledad, la costurera que ayuda a todo el mundo. Era la mujer de buen corazón que heredó la fuerza de doña Eulalia. Patricio nunca volvió. Soledad supo por ahí que se había quedado con Refugio y sus hijos en Pueblo Nuevo, que su negocio no era tan exitoso como presumía, que vivían con justos. Cuando le contaron eso, Soledad no sintió satisfacción ni alegría, solo sintió nada, indiferencia. Patricio ya no era parte de su vida. Ya no le importaba. Había aprendido algo valioso. El valor de una mujer no lo define el hombre a su lado. Lo define ella misma con sus acciones, su trabajo, su corazón. Los años pasaron. Buenos años. Años de crecimiento y paz. Soledad nunca se volvió a casar. No porque odiara a los hombres, ni porque estuviera cerrada al amor. Simplemente porque se dio cuenta de que no necesitaba un esposo para ser feliz. No necesitaba a alguien más para sentirse completa. Ya lo era. Completa. Entera. Valiosa. Su negocio floreció. Su taller se convirtió en uno de los más conocidos de la región. Venían clientas de pueblos a 3 días de distancia para que Soledad les hiciera sus vestidos. Y ella, generosa como su abuela, empezó a enseñar su oficio a otras mujeres. Contrató a 3 muchachas jóvenes como aprendices. Les enseñó todo lo que sabía. Les pagaba un salario justo. Les daba un lugar donde desarrollarse. Doña Amparo vivió 8 años más después de aquella nevada. 8 años buenos en los que vio a su hija renacer completamente. Vio cómo Soledad honraba el legado de Eulalia, y cuando Amparo finalmente partió de este mundo, lo hizo en paz, sabiendo que su hija estaría bien. Soledad la despidió con dolor, sí, pero también con gratitud. Su mamá le había dado la vida 2 veces, cuando nació y cuando la mandó a ese granero a encontrar su verdadera fuerza. Ahora Soledad tenía 44 años. El cabello ya mostraba más canas. Había líneas alrededor de sus ojos, pero era hermosa de una manera diferente, con la belleza que da la sabiduría, la superación, el haber atravesado el fuego y salir del otro lado. Un día de primavera, una muchacha joven llegó a su taller.
Tendría unos 20 años. Estaba embarazada. Lloraba. Doña Soledad, dijo entre sollozos, me dijeron que usted ayuda a mujeres que están en problemas. Soledad la hizo pasar. Le sirvió té caliente. Se sentó frente a ella y le dijo, cuéntame, mija, ¿qué pasó? La historia era la de siempre. Un hombre que prometió amor, un embarazo, un abandono. La muchacha, que se llamaba Esperanza, no tenía familia, no tenía dinero, no sabía qué hacer. Pensé en acabar con todo, admitió Esperanza. Pero luego alguien me dijo que viniera con usted, que usted entendería. Soledad tomó las manos de la muchacha. Sí entiendo, más de lo que crees. Y vas a salir de esto. No va a ser fácil, pero vas a salir, porque eres más fuerte de lo que piensas. Le ofreció a Esperanza trabajo en su taller. Le dio un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa donde podía quedarse. Le enseñó a coser. Y cuando el bebé nació, una niña hermosa, Soledad la ayudó con todo. Esperanza lloraba de agradecimiento. No sé cómo pagarle todo esto, doña Soledad. No me tienes que pagar nada, respondió Soledad. Solo pásalo hacia adelante. Cuando puedas, ayuda a otra mujer que lo necesite. Así es como se paga. Una tarde, mientras Esperanza aprendía a hacer puntadas decorativas y su bebé dormía en una cuna cerca, Soledad fue a su habitación y sacó algo de su cajón, el diario de Eulalia. Lo había leído cientos de veces en esos 10 años. Era su tesoro más preciado. Regresó al taller y se lo mostró a Esperanza. Quiero contarte una historia, le dijo, y le contó todo, sobre Eulalia, sobre la traición, sobre el dolor, sobre cómo su abuela se levantó de la nada absoluta. Esperanza escuchaba con los ojos muy abiertos, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y usted también? También, confirmó Soledad. Fui traicionada, abandonada. Me hundí tan profundo que quería morir. Pero este diario me salvó. Me mostró que el dolor no es el final, es solo una etapa del camino. ¿Puedo leerlo?, preguntó Esperanza tímidamente. Soledad se lo dio. No solo puedes, debes, porque este diario no es solo mío, es de todas nosotras, de todas las mujeres que han sufrido y se han levantado, de todas las que vendrán después. Esperanza lo tomó con reverencia. Esa noche lo leyó completo, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Y en los días que siguieron, algo cambió en ella. Empezó a caminar más derecha, a sonreír más, a ver el futuro no con miedo, sino con determinación. Soledad la observaba y veía tanto de sí misma en esa muchacha, tanto de su abuela también, y entendió algo profundo. El legado de Eulalia no era solo el dinero de los terrenos, no eran solo las propiedades o las escrituras. El verdadero legado era la fuerza, la prueba de que se puede sobrevivir, la certeza de que una mujer no necesita depender de nadie más que de sí misma para reconstruir su vida. Ese legado se pasaba de generación en generación, de mujer a mujer, de corazón roto a corazón que sana. 2 años después de que Esperanza llegó al taller, ella ya era una costurera excelente. Había ahorrado dinero, tenía planes de abrir su propio pequeño negocio en su pueblo natal, al que planeaba regresar con la frente en alto. Su hija, la pequeña Luz, tenía ya 2 años y llenaba el taller de risas y travesuras. Un día, Esperanza le dijo a Soledad: «Doña Soledad, nunca voy a poder agradecerle todo lo que hizo por mí. Me salvó la vida, literalmente me salvó la vida». Soledad sonrió. «Ya te dije que no me tienes que agradecer, solo ayuda a otras cuando puedas». «Lo haré», prometió Esperanza. «Y quiero pedirle algo». «Dime». «El diario de su abuela. ¿Puedo hacer una copia? Quiero tenerlo siempre conmigo, para leerlo cuando me sienta débil, para recordar de qué estoy hecha». Soledad sintió algo cálido en el pecho, una emoción que no podía nombrar completamente. Era orgullo mezclado con amor mezclado con esperanza. «Mejor te voy a dar algo más», dijo. Fue a su habitación
y trajo un cuaderno nuevo, un cuaderno con tapa de cuero, igual al de Eulalia. Se lo dio a Esperanza. Empieza tu propio diario. Cuenta tu historia, la verdad de lo que pasaste y cómo saliste adelante. Y algún día, cuando sea el momento correcto, pásaselo a alguien que lo necesite. Así es como el legado continúa. Esperanza tomó el cuaderno con las dos manos, como si fuera algo sagrado. ¿De verdad? De verdad. Porque tu historia también merece ser contada. Tu fuerza también merece ser recordada. Esa noche, Soledad se sentó en su mecedora, la misma mecedora donde su mamá se sentaba años atrás, y abrió el diario de Eulalia una vez más. Y en la última página en blanco que quedaba, escribió su propia entrada. Abuela Eulalia, nunca te conocí en vida, pero te conozco ahora. Conozco tu fuerza, tu valentía, tu generosidad. Cuando encontré tu diario hace 12 años, yo estaba rota, destruida, sin esperanza, y tus palabras me salvaron. Ahora entiendo por qué lo dejaste enterrado. No era solo para mí, era para cualquier mujer de nuestra familia que lo necesitara en su momento más oscuro. Era un regalo a través del tiempo. Quiero que sepas que usé el dinero de los terrenos para rehacer mi vida, que honré tu memoria ayudando a otras mujeres como tú me ayudaste a mí, que tu legado sigue vivo. Y también quiero que sepas esto. Lo que realmente descubrí en aquel granero durante la nevada no fue dinero, no fueron terrenos, fue algo mucho más valioso. Descubrí que vengo de una línea de mujeres inquebrantables. Descubrí que el dolor no me define. Descubrí que puedo caer 1000 veces y levantarme 1001. Descubrí que mi valor no depende de si un hombre me ama o me abandona. Descubrí que soy suficiente, siempre lo fui. Gracias, abuela. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu visión. Gracias por dejarnos este mapa de cómo sobrevivir a lo imposible. Tu nieta que te honra cada día, Soledad. Cerró el diario. Lo abrazó contra su pecho y sonrió. Afuera, la vida seguía. El pueblo dormía bajo un cielo estrellado. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas historias. Pero Soledad estaba lista, siempre estaría lista, porque ella sabía algo que muchas personas olvidan. El verdadero tesoro no es lo que encontramos afuera, es lo que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando todo lo demás se desmorona. Ella había encontrado su tesoro en un granero frío durante la peor tormenta de su vida. Y ese tesoro era simple, pero poderoso. La certeza de que podía sobrevivir a cualquier cosa. Y oye, si tú estás pasando por algo difícil ahora mismo, si sientes que tu mundo se está cayendo a pedazos, quiero que recuerdes la historia de Soledad y de Eulalia. Quiero que recuerdes que el dolor no es permanente, que la traición no te define, que puedes caer y levantarte más fuerte, porque tú también tienes esa fuerza dentro. Tal vez no lo sabes todavía, tal vez no lo has descubierto, pero está allí, esperando el momento en que la necesites. Y cuando la encuentres, cuando te levantes de tu propia tormenta, acuérdate de pasar la antorcha. Ayuda a alguien más. Cuenta tu historia. Sé el faro para otra persona que está perdida en la oscuridad. Así es como cambiamos el mundo. Una mujer ayudando a otra. Un corazón sanado que ayuda a sanar otro corazón. Antes de irte, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Dale ese clic al botón. Activa la campanita. Porque hay más historias como esta esperándote. Historias que te van a inspirar, que te van a hacer pensar, que te van a recordar lo fuerte que eres. Y déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez has descubierto tu propia fuerza en medio de una tormenta? ¿Qué fue lo que te ayudó a levantarte? Me encantaría leer tu historia. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para encontrar esperanza. Recuerda, las mejores veces de nuestra vida no son cuando todo es perfecto. Son cuando aprendemos que podemos sobrevivir a lo imperfecto. Cuídate mucho. Y nunca, nunca olvides tu valor. Hasta la próxima historia.